Y la polémica se instaló a partir de la tragedia, ese brutal, salvaje ataque en Villa Gesell que terminó con la vida de un chico de 18 años. Bueno, ¿es el rugby un deporte violento? ¿Hablamos de barbarie, de salvajismo o de la demonización del deporte de contacto? Para hablar de estas cuestiones nos ponemos en contacto con un especialista santafesino. Viajamos a Rosario y le damos la bienvenida a Pablo Zucarrat, quien es psicólogo deportivo. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo está? Muy bien por acá, bueno, con este tema que ha sido un tema de la agenda nacional. Se ha instalado a partir del brutal crimen que terminó con la vida de Fernando, este chico de 18 años que fue atacado por 11 rugbyers en la localidad costera de Villa Gesell. Sí, y todo lo que ha surgido a partir de eso, ¿no? Hasta la pregunta, ¿tiene la culpa el rugby? Se han hecho también algunos especialistas. Pablo, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, en primer lugar, considero que no tendríamos que demonizar, por así decirlo, a una actividad deportiva, a una disciplina como el rugby, o ninguna actividad de deporte. Lo que a mí me parece que el problema radica en los deportistas, en este punto, que tiene que ver con un montón de factores, que el factor del alcohol, pero también tiene que ver con la mala formación que a veces se da en el sentido de que todavía debemos dar un salto de calidad y formar a los deportistas mentalmente, saber qué deportistas estamos formando, desarrollar inteligencia emocional en el deporte para que el deportista sepa contenerse, formar a los entrenadores, porque muchas veces los entrenadores tienen mensajes, por así decirlo, muy excesivos con la bronca, con la ira hacia el rival, y a veces el chico, si no está bien formado, y si bien a lo mejor o tiene una predisposición más o convive en ambientes agresivos, lo traslada después fuera de la competencia. Entonces, hay entrenadores que te piden a lo mejor la oreja del rival, quieren que lo aplaste, que lo matemos, y son mensajes a lo mejor desde la arenga, desde la idea de ser fuerte, pero si eso se traslada y el joven no lo sabe manejar y se traslada a la noche, a tratar de imponer respeto a través de la fuerza, de la violencia, de los golpes de puño, bueno, ahí es el problema que hoy todos nos estamos preguntando qué nos pasó, y bueno, ahora se hace cargo la justicia, pero esto se podría prevenir, deberíamos trabajar en realidad para prevenirlo, ¿no? Claramente, bueno, lo decíamos fuera de cámara, Pablo, en el caso específico del rugby estamos hablando de una potencia corporal que no le corresponde a veces a otros deportes. Digo, por ahí no es lo mismo que reaccione un grupo de practicantes, no sé, de tenis, de escalada, de polo, a que reaccione un grupo de rugbyers que tienen otra potencia física, que tienen otra fuerza. Digo, terminan a veces desencadenando o llegando a situaciones límites y trágicas como la que se registró el fin de semana. ¿Debería esta disciplina en particular trabajar la cuestión del control mental, de los impulsos? Sí, totalmente. En realidad todas las disciplinas deben trabajarla, pero en especial hay que trabajar en algunas que tal vez el mensaje cultural que nosotros muchas veces tenemos aquí, porque no es lo mismo a lo mejor el rugby en Francia, claro, que el rugby acá en Argentina. Entonces, culturalmente deberíamos prestar mayor atención a estos factores e intentar trabajar con todos los clubes. La UAR debería buscar alternativas formativas, poner al servicio de los deportistas
psicólogos capacitados que puedan trabajar todas estas temáticas, pero no una vez al año No. o 2 charlas al año, porque hoy apareció lamentablemente este tema, sino que debería ser un trabajo semanal, te lo digo, como tendría que estar dentro de la planificación, porque así como estos jóvenes compiten cada fin de semana, también estos jóvenes cada fin de semana salen al boliche, también estos jóvenes conviven en una sociedad, y entonces deberíamos hacer un trabajo mucho más holístico, mucho más amplio, Sí. y bueno, Y además, también Pablo, nos sirve... Sí, te escucho. no, que estaba pensando, además de lo que decía Marín y lo que estaban conversando, además de la fuerza, acá se da un factor también que es importante, que es el estar en grupo. El actuar en grupo da como un poder diferente. Y acá ellos como que hay testigos también que ahora dicen que entre ellos se alentaban y se arengaban a Dale que lo vas seguir a matar. pegándolo. Claro, Un dale que lo vas a testigo, matar, seguir claro. pegándole. O sea, el estar en grupo, eso también hace que se sientan con un poder especial, ¿no? Claro, sí, en realidad lo que te da una sensación de La impunidad, impunidad. porque entre todos, ¿no? Y esa impunidad que te hace actuar de una manera que si estarías solo no actuarías Claro. posiblemente. Lo vemos en la psicología de las masas, cómo las personas actúan a lo mejor masivamente en un lugar, pero individualmente no lo harían. Entonces, pero honestamente no tendría que suceder esto, porque si no pasarían estas cosas en personas que corren maratones o habría comportamiento de esta característica. Y en realidad acá existen otros elementos, otros factores como la noche, el alcohol. Existe también las historias de estos chicos que no la conocemos, pero creo que por más que conozco muchos jugadores de rugby, excelentes personas que jamás han estado en estas situaciones, ni siquiera han golpeado a nadie fuera del ámbito, digamos, o dentro, han sido honestos con su fuerza, porque justamente la fuerza y el cuerpo para un rugby es un instrumento deportivo, es decir, el deporte como tal te prepara para competir, no te prepara para matar. Entonces ahí hay un problema más emocional, más mental, podría decirse cultural si se quiere, pero no dudo que la justicia tiene que tener todas las cartas sobre la mesa y realmente hacer justicia, porque esto daña totalmente. Primero, hoy quedó dañada una familia profundamente en el dolor, y también daña a todos aquellos chicos que quieren practicar este deporte, y hoy la sociedad mira sensiblemente a este deporte por estos malos ejemplos. Por eso me parece que nos sirve para que de alguna manera la Unión Argentina de Rugby ponga las cartas sobre la mesa, y que podamos trabajar todos, y que dentro de a lo mejor 2 meses, cuando a lo mejor no esté más en la etapa de los medios de comunicación, pero sí se siga trabajando como un protocolo de trabajo en los clubes y los equipos de rugby y de todas las demás disciplinas, ¿no? Bien, bueno, comentamos, Pablo, y le comentamos a la gente que los rugbyers que asesinaron a Fernando podrían estar recibiendo prisión perpetua, una situación que también debe ser dolorosa para los padres de esos 11 chicos, ¿no? Han arruinado una familia, han acabado con una vida, pero además han, bueno, generado esto dentro de sus propios senos familiares y dentro de su propia vida. Recién mencionabas el factor de la fuerza física, hablamos también del factor de grupo, ¿no? Esto de actuar en colectivo y sentir que la acción individual se diluyen las responsabilidades en grupo. Consultarte si crees que hay también un factor de clase, si hay un factor que tiene que ver con el sentimiento de pertenecer a una clase dominante que impone sus intereses o que impone sus propias reglas. Digo, el rugby en clubes privados, no en universidades e instancias barriales, está identificado con un específico sector social y económico. ¿Eso es también factor para este tipo de comportamiento o cómo lo analizan ustedes?
En realidad no tendría que serlo, porque uno, si no, diría que todas las personas que van a clubes privados de alta, que tienen una cuota alta y que van a escuelas privadas o a universidades privadas, tenderían a tener este tipo de comportamiento. Lo que sí me parece que hoy la sociedad está formando muchas veces a deportistas, y te lo hablo de deportistas porque uno trabaja en el deporte, con poca tolerancia a la frustración. ¿Qué son? Son niños que quieren todo ya, quieren esto inmediatamente, que la responsabilidad o la culpa es del docente, del maestro, es del otro, ¿no? Y muchas veces esto de la impunidad, de no hacerse cargo de lo que uno tiene que hacer, de controlarse, de controlar sus emociones. Fíjate que es un problema cultural, pero también es un problema de poca inteligencia emocional, porque una noche te arruina toda tu vida, como vos decías, arruinó la vida no solo de este chico que lo mataron y arruinaron la vida de las familiares de este chico, sino que arruinaron su propia vida y la vida de sus padres. En este sentido, es un golpe y es un dolor muy grande, por un momento de ira, ¿no? Que a lo mejor esto en su comportamiento a lo mejor parecía habitual, ir en grupo, sentir que nadie te puede tocar, que si alguien te toca lo tenés que, en grupo lo tenés que poner en su lugar a fuerza de la violencia. Bueno, esto llegó a descontrol por un momento de ira, por una, no sé, se predisponieron a realizar este tipo de conducta. Creo que socialmente tenemos que tener cuidado en la formación de nuestros jóvenes, porque hoy hay poca tolerancia a la frustración y debemos trabajar sobre eso, aprender a decir que no, aprender a respetar las reglas, las normas, no solo dentro de una institución, no solo dentro de un club, porque el rugby habla mucho de los valores, habla mucho del tercer tiempo, pero también estos casos muestran que fuera de las canchas, bueno, todavía se necesita trabajar mucho más. Sí, falta mucho y eso está claro. Lamentablemente tenemos que hablar de todo esto a partir de la muerte de un joven y además a partir de esta situación, que se han conocido un montón de otras situaciones. Días antes de la muerte de Fernando en Villa Gesell, también otra patota atacó a un chico mendocino de 19 años y también a las patadas, a los golpes, a la salida de un boliche, producto del alcohol, lamentablemente, que también las personas no actúan igual, de la droga y que los hace tener este tipo de impulsos tan terribles y violentos que lamentablemente pueden terminar con la vida de una persona como ocurrió ahora. Te agradecemos muchísimo, Pablo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Es muy valioso conocer también tu parecer. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en estos temas, que nos falta mucho y lamentamos profundamente este hecho. Y bueno, hay que seguir trabajando y ponernos de una vez por todas, ser sinceros y llamar las cosas como son, porque por ahí después los clubes hacen comunicado y lamentan fallecimiento y en realidad no fue un fallecimiento, fue un asesinato. Y cuando en este país aprendamos a decir las cosas como son, empecemos a ver la realidad y no taparla, ¿no? Sí, hablar de fallecimiento es un eufemismo para para referirse a un crimen brutal y salvaje. Eso es muy digno de resaltarse. Las cosas por su nombre. El chico no falleció, lo mataron en la calle. Ha sido muy amable, Pablo. Gracias a ustedes por llamar. Un placer. Vamos a seguir ya hablando de este tema, ¿eh? También queda pendiente el último café donde nos vamos a desarrollar más en profundidad con especialistas, así que vamos a seguir hablando de esto ahora. Cambiamos, abrimos la ventana y nos asomamos un poquito. A ver.